Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. Vamos a revisar a continuación el tema de paquetes en Java. ¿Están listos? Vamos. Paquetes en Java. Los paquetes en Java permiten organizar nuestras clases. Podemos pensar en los paquetes como cualquier carpeta o folder que creamos para organizar documentos, archivos, fotos o cualquier tipo de información. En Java lo que organizamos son clases y básicamente nos permite agrupar clases ya sea por su función, por herencia o por cualquier característica que deseemos. Lo importante es que tengamos una organización de nuestras clases, ya que solo en la versión estándar de Java SE encontramos más de 4000 clases. Y por lo tanto es importante definir la forma en que organizaremos nuestras clases. Así que los paquetes en Java nos permiten organizar clases, nos permiten evitar conflictos entre nombres de clases. Limitamos también el acceso a clases respectivas dentro de ciertos paquetes. Y también existe una biblioteca de paquetes ya existentes. De igual manera, un proyecto en Java suele tener cientos o miles de clases, por lo tanto debemos organizar nuestras clases de la mejor forma, normalmente por la función que estas clases desempeñan en nuestro programa. Al tener tantas clases, es normal que existan clases con el mismo nombre. Sin embargo, como cada clase pertenece a un paquete distinto, los paquetes también nos servirán para evitar problemas en nombres entre clases. Es decir, que nos van a evitar conflictos entre nombres de clases. Por ejemplo, existen muchas clases llamadas date o fecha. Esto solamente en la versión estándar de Java. Y para poder distinguir qué clase queremos utilizar, debemos especificar el paquete Java donde se encuentra dicha clase. Más adelante veremos un ejemplo de cómo hacer uso de paquetes y cómo Java nos permite utilizar las clases que pertenecen a dichos paquetes. Otro de los usos de los paquetes es que limitan el acceso a los métodos o atributos de nuestras clases, ya que limita según los modificadores de acceso que se utilicen. Este concepto lo veremos a detalle en el siguiente curso. En la versión estándar de Java existen más de 4000 clases, por lo que ya existe un gran número de paquetes definidos, además de los que nosotros definamos. Todas estas clases están disponibles para ser utilizadas en nuestros programas Java, y más adelante veremos cómo podemos acceder a estas clases. Convención en nombre de paquetes en Java. El nombre de los paquetes en Java sigue un estándar. Todo el nombre debe de estar en minúsculas. Posteriormente, se acostumbra a escribir el nombre del dominio web de manera invertida si es que lo vamos a utilizar para crear un proyecto de nuestra empresa. Por ejemplo, en este caso tenemos el dominio globalmentoring.com.mx. Entonces, el nombre del paquete de Java será mx.com.gm o Global Mentoring. Y si tenemos un proyecto, ya que una empresa puede tener bastantes proyectos, podemos simplemente clasificarlo como sigue: mx.com.globalmentoring.miproyecto. Y así cada uno de los proyectos que tengamos van a estar englobados dentro del paquete más general mx.com Global Mentoring. Ejemplo de subpaquetes, podemos tener el paquete de mx.com.globalmentoring.contabilidad.miproyecto. Y podemos tener más subpaquetes, por ejemplo, mx.com.globalmentoring.administración.miproyecto. Así, de esta manera, si hubiera algún conflicto de nombres con otro proyecto, basta con modificar el nombre del proyecto a alguno que no tenga conflicto. La idea es que sigamos este estándar aunque no tengamos un dominio en Internet, ya que este dominio web no es necesario que exista en Internet, es solo para evitar conflictos de nombres lo más posible. Sin embargo, podemos observar en los ejemplos mostrados el nombre del dominio globalmentoring.com.mx, el cual, si queremos utilizarlo en nuestros proyectos Java, podríamos usarlo, en primer lugar invirtiendo el orden del nombre del dominio y posteriormente agregando el nombre de nuestro proyecto, con el objetivo de tener un nombre de paquete único. También vemos algunos ejemplos si tuviéramos un proyecto y si ese proyecto tuviese subpaquetes para distintas partes del proyecto. Ejemplo de clases dentro de un paquete.
Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de paquetes en Java. Por ejemplo, el paquete com.gm. Posteriormente se define el nombre de la clase y estamos agregando un método para imprimir y es un método estático. Por ello, esta clase va a ser llamada utilería, ya que estos métodos que vamos a agregar son estáticos y los vamos a utilizar directamente con el nombre de la clase. Posteriormente, para utilizar esta clase de utilería, lo que vamos a hacer es primeramente importar el paquete utilizando la palabra reservada import e indicamos que queremos importar el paquete com.gm.asterisco. Y el asterisco significa que podemos importar las clases que vamos a utilizar, en este caso la clase de utilería. Sin embargo, esto no quiere decir que se cree una instancia de la clase, simplemente es que podemos utilizar el nombre de la clase del paquete respectivo, ya que en este caso el nombre completamente calificado de la clase utilería sería como sigue. Cuando la quisiéramos utilizar sería .com gm.utilería. Pero para no estar utilizando el nombre completo cada vez que utilicemos esta clase, lo que vamos a hacer es importar la clase, pero lo que vamos a hacer es indicar cuál es el paquete que queremos importar. Podemos especificar que únicamente importe una clase, indicando el nombre de utilería en lugar de asterisco. Pero básicamente el asterisco lo que significa es que va a importar todos los nombres de clases que se encuentren dentro del paquete com.gm. Así que de esta manera, una vez haciendo el import del paquete com.gm, la clase de utilería, al agregarla a través del asterisco, todas las clases contenidas dentro de este paquete, entonces dentro de nuestro código vamos a poder utilizar simplemente el nombre de la clase, ya que ya hicimos el import respectivo en la primera línea de código de esta clase. Así que primero importamos el paquete y posteriormente, por ejemplo, dentro de un método main, podemos utilizar directamente ya el nombre de la clase. Así que sin importar que esta clase esté ubicada en otra carpeta, en otro paquete, simplemente haciendo un import del paquete que queremos utilizar, vamos a poder utilizar finalmente la clase únicamente con el nombre de la misma. Y así mandar a llamar el método estático correspondiente a esta clase. Así que en este ejemplo, primeramente creamos una clase llamada utilería. Esta clase la estamos agregando a un paquete llamado com.gm, pero puede ser cualquier nombre que deseemos. Una vez que hemos agregado una o más clases a este paquete, entonces creamos una clase en un paquete distinto. En este caso creamos la clase ejemplo paquetes, en el paquete por default de Java, es decir, en ningún paquete en particular. Cabe señalar que esta práctica no se recomienda, solo es para realizar el ejercicio. Java recomienda que todas las clases que creemos deben de estar dentro de un paquete. Así que a partir de ahora, todas las clases que creemos se van a encontrar dentro de un paquete. Ahora, para poder utilizar la clase utilería definida en el paquete com.gm, según hemos comentado, lo que debemos hacer es utilizar la palabra import, la cual podemos utilizar de dos maneras. Una es importando todas las clases usando el asterisco, o la otra es especificando directamente el nombre de la clase, es decir, import com.gm.utilería. Sin embargo, esta última opción nos obliga a hacer un import por cada clase que deseemos utilizar del paquete com.gm. Y si fueran muchas clases, serían muchas líneas de código de cada uno de los import de cada clase. Por lo que en muchas ocasiones la notación import com.gm.asterisco será la más utilizada. Cabe mencionar que el import no afecta a la memoria, ya que no es que se carguen todas las clases de un paquete en memoria. Una clase se carga en memoria hasta que se usa el nombre de la clase dentro del código respectivo, es decir, en alguna función, y no antes. Finalmente podemos ver cómo estamos utilizando el método estático llamado imprimir, el cual pertenece a la clase utilería. Observamos que ya no estamos indicando a qué paquete corresponde dicha clase, ya que hemos hecho el import respectivo al inicio de la clase. Sin embargo, si hubiera más de una clase llamada utilería, podríamos eliminar el import e indicar en la línea de código donde vamos a utilizar la clase directamente el paquete al cual corresponde la clase.
quedando com.gm.utilería.imprimir. Con esto sabríamos exactamente a qué paquete corresponde la clase que estamos utilizando. Import estático. En Java es posible importar los métodos estáticos a utilizar y de esta manera simplificar la sintaxis en los métodos estáticos de nuestro código. Así que podemos observar a continuación un ejemplo de este tipo de import estático. Similar al ejemplo anterior que hemos comentado, estamos definiendo un paquete com.gm y posteriormente en este paquete estamos agregando la clase utilería. Y dentro de esta clase estamos definiendo un método imprimir de tipo estático. Esto es lo mismo que creamos y comentamos en el ejemplo anterior. Posteriormente, ahora lo que hacemos es utilizar un import estático para poder mandar a llamar directamente el nombre del método sin utilizar el nombre de la clase. Para ello lo que vamos a hacer es indicar import y posteriormente indicamos que queremos importar un método estático. Y posteriormente indicamos a qué clase corresponde este método estático. De esta manera indicamos que el método estático imprimir pertenece al paquete com.gm de la clase utilería e indicamos el método que vamos a utilizar directamente. Así que este va a ser el método estático que vamos a utilizar y por ello es que este import, a diferencia del ejemplo anterior, debemos especificar que va a ser estático, ya que el método que vamos a utilizar es estático. Y esto tiene el beneficio de que cuando ya estamos dentro de la clase ejemplo de paquetes y dentro del método main, podemos mandar a llamar directamente este método imprimir hola. Si observamos directamente, pareciera que este método debe de estar definido dentro de esta clase. Sin embargo, este método está definido en la clase utilería. Y por medio del import static estamos simplificando el acceso a esta clase. Así que en el ejemplo mostrado podemos observar que la clase utilería y el paquete al que pertenecen son los mismos que en el ejemplo anterior, pero debido a que el método imprimir es un método estático, podemos aprovechar la sintaxis de import static que nos brinda Java para importar el método estático a utilizar. Y de esta manera se simplifica la sintaxis del uso del método imprimir, ya que como podemos observar, el método imprimir ya no debe indicar a qué clase pertenece, sino que es suficiente con indicar el nombre del método, ya que en el import static ya se ha indicado que pertenece a la clase de utilería. Paquetes más importantes de Java Standard Edition. En la tabla mostrada podemos observar algunos de los paquetes Java más comunes en la versión estándar. El más importante es el paquete java.lang, el cual contiene las clases core del lenguaje Java, tales como la clase Object, que es la clase de la cual descienden todas las clases en Java, entre varias clases más. Cabe señalar que no es necesario hacer import de ninguna de las clases de este paquete java.lang, ya que es el único que se importa de manera automática por la importancia que tienen estas clases en la compilación y ejecución de nuestras clases Java. Existen otros paquetes los cuales también son muy importantes, tales como los paquetes java.util, java.net, java.awt, java.ui, java.applet, etc. Entre muchos paquetes más. Conforme vayamos avanzando a lo largo del